Hola gente de internet, yo soy Pez y en este video van a ver cómo hago muchos dibujos de las tortugas ninja. Si les gusta dibujar, es probable que hayan oído de este reto de dibujar por 30 días seguidos. Por ejemplo, está la versión de Inktober y hay una versión de Sirenas. Como yo soy mega fan de las tortugas ninja, quería hacer una versión de este reto, pero dibujando solo personajes de esta franquicia. Y para que fuera más divertido, no lo iba a hacer de una sola versión, sino que iba a tomar las diferentes series o películas para hacerlo. Pero pasaron cosas y no hice los 30, pero hice 15, lo cual es la mitad. Y en este video van a ver los speed paint de los dibujos, los resultados, y voy a dar algunas de mis opiniones sobre la franquicia de las tortugas ninja y sus diferentes personajes. El primero que dibujé fue a Leonardo, el líder de las tortugas, y lo hice en la versión de 2012. Es una de mis versiones favoritas y cuando preguntan normalmente digo que es mi serie favorita. Esto creo que tiene mucho que ver con la nostalgia. Este fue mi primer acercamiento a las tortugas ninja cuando era un niño y yo adoraba la serie cuando era niño. Ahora ya de grande puedo ver que la serie tiene varios fallos, pero aún así está en mi corazón y tiene un lugar muy especial en él. Además quiero mencionar que me encantan los diseños de personajes de esta serie. Fue la primera versión de las tortugas donde cada uno era bastante diferente entre sí y creo que eso le da un gran plus. Ahora para los dibujos no solo quise hacer diferentes versiones sino también hacerlos en diferentes estilos. Para este primer dibujo de Leo lo que quise hacer fue pues lo que normalmente haría cuando hago un dibujo. Para todos los dibujos de este video voy a ocupar la aplicación HypePaint, que de hecho cuando empecé a dibujar a Leo no llevaba tanto con la aplicación, entonces aún me costaba un poco saber cómo funcionaba. Y la aplicación aún no tenía para grabar el proceso, entonces en estos primeros dibujos se va a ver diferente cómo grabo la aplicación que en dibujos después. Primero había hecho la línea de Leo azul, pero no me estaba gustando cómo estaba quedando, entonces pues le puse un filtro para que quedara más oscuro. Y ahí estoy poniendo algunas luces, un poco de sombra, por aquí y por allá. Como tenía que hacer estos dibujos pues todos los días, en realidad los dibujos suelen ser bastante simples en su mayoría. El segundo dibujo que hice fue Mikey de la serie El Ascenso de las Tortugas Ninja. Y si son fan de esa serie, de hecho tengo un video haciendo una crítica a ella, por si quieren ir a verlo. Para este dibujo de Mikey quise hacerle algunos símbolos al lado para que se vea un poco más cartoon. La línea se la hice con un tono de naranjo café oscuro. Y para hacer los símbolos que les decía para el fondo, lo que hice fue con la herramienta seleccionar, hacer la forma y luego con un pincel pintarlos un poco. Puse los colores base, los cuales elegí con el cuentagotas de una foto de la serie porque soy esa clase de artistas. Y luego arriba en otra capa puse un tono de naranjo y lo puse en un modo, así los colores se vieran un poco más retro. Y luego solo puse algunas luces. Para el tercer dibujo elegí a Rafael de la serie del 87. Esta es una serie que es súper graciosa en mi opinión. Uno de mis chistes favoritos de todas las versiones de las tortugas está en esta serie y es que en el primer capítulo Abril con las tortugas ven a una abuelita con un carrito y luego esta señora saca una escopeta. En serio, esa escena me mata de la risa. Para este dibujo en específico quise hacer un estilo un poco más parecido a lo que era el estilo de la serie. Aunque debo decir que estuve muy indeciso con el fondo de este dibujo, en serio lo cambié muchas veces. Y bueno, luego de poner los colores base del dibujo empecé a hacer las sombras, un poco difuminadas. Y como ya les dije, el fondo no sabía qué hacer. Un poco de luces y creo que este dibujo está bastante adorable. El siguiente dibujo no es solo mi tortuga favorita, sino una de mis versiones favoritas de este personaje. Aquí tenemos a Donnie de la serie de 2003.
Esta versión de Donnie tiene grandes momentos alrededor de toda la serie, como por ejemplo el episodio donde sale Jack Kirby, o el episodio de Futuro Apocalíptico, uno de los mejores episodios de todas las series de las Tortugas Ninja en mi opinión. Aunque debo decir que en esta serie se me hacía un poco raro que tuvieran los ojos en blanco todo el tiempo, pero luego cuando los cambiaron y tenían los ojos con pupilas, igual se me hizo raro. Y para este dibujo de nuevo intenté imitar un poco el estilo de la serie. El siguiente personaje que tenemos es Jenny, es su personaje original de los cómics de IDW de las Tortugas. Si a ustedes les gustaría ver algo un poco más maduro de las Tortugas, tal vez para adolescentes o adultos y no tanto para niños, leer los cómics de IDW me parece una excelente opción. Si ustedes no sabían de Jenny, ella era una ninja del clan del pie, pero luego termina aliándose con las tortugas y convirtiéndose pues en una tortuga mutante. Su bandana es amarilla y aunque a veces usa diferentes armas, normalmente tiene unas garras como armas. Aunque solo lleva un par de años existiendo, debo decir que Jenny rápidamente se ganó mi corazón. Para este dibujo quise imitar un poco ese estilo de cómic americano. El siguiente personaje es Venus de Milo, quien era la primera tortuga ninja mujer. Un personaje original en esa serie live action que hicieron hace mucho tiempo de las tortugas y realmente a nadie le gustó. A mí en especial no me gustaba su diseño, que por alguna razón le pusieron pechos. Pero no hace mucho en IDW, los cómics de nuevo, este personaje volvió a salir con una historia mejor escrita, un diseño que se me hace espectacularmente mejor. Para este dibujo en específico quise hacer algo que pareciera un poco más una pintura. Y como pudieron ver, al principio no estaba seguro de la posición en la que quería que estuviera, así que intenté varias cosas antes de hacerla solo de perfil. El siguiente dibujo es Delita, un personaje también original de los cómics de IDW. Ella es una niña que terminó mutando en una tortuga albina. Es un personaje súper adorable y es un poco para las tortugas lo que Splinter fue para ellos. En un par de cómics podemos ver una versión adulta de ella que viene del futuro con un diseño que me fascina, está súper genial. Para este dibujo quería hacer un estilo muy simple tirando un poco a lo infantil. El siguiente personaje es Abril y para esta versión quise hacerla de la nueva película de las tortugas, Caos Mutante. Aunque cuando hice este dibujo solo había salido el tráiler de la película, entonces no habían muchas imágenes de Abril. Pero aún así creo que quedó bastante parecida. Para este dibujo utilicé varios pinceles con textura para que así quedaran estos manchones que es parecido al estilo de la película. El siguiente que voy a dibujar es Casey Jones, que de hecho para este dibujo no hice ninguna versión específica de Casey, solo es un dibujo de Casey. Y debo decir que al principio tuve problemas con la pose, no sabía bien cómo dibujarlo, así que al principio van a ver que hago varios dibujos. Y cuando quise hacer una pose, no me estaba gustando, creo que la anatomía no lo estaba haciendo bien. Entonces ahí hice algunos cambios, tracé un poco una referencia para que me quedara un poco mejor. Lo hice con elementos clásicos de Casey como serían la máscara o el palo de hockey. Y aunque dije que no lo hice pensando en un personaje o una versión en específico, creo que su vestuario sí es un poco el de los 80. Para el fondo le hice unos cuadrados o unos rectángulos de colores para simular edificios y la ciudad. El siguiente personaje que voy a dibujar es Splinter, específicamente la versión de 2012, porque creo que su diseño es uno de los mejores diseños que ha tenido Splinter. Al principio empecé con un boceto, pero no me estaba gustando, así que lo borré y empecé a hacer uno nuevo. Debo decir que de la serie 2012, los episodios donde sale el Rey Rata son de mis favoritos, son muy buenos capítulos. Ahora estoy haciendo el linear y como verán, para la parte más oscura del pelaje le hice varias líneas para simular el pelo y eso me tomó algo de bastante tiempo.
pero el resultado me gustó bastante. Splinter es de esos personajes que no suelo dibujar. Luego le puse los colores base al dibujo y algunas sombras. El fondo lo dejé bastante simple. El siguiente dibujo es de Destructor, que de hecho es uno de mis villanos favoritos en general de las Tortugas Ninja. Aunque no es una versión en específico de este personaje, sí me inspiré en un dibujo que hizo Dan Mora. Por si no saben, Dan Mora es un dibujante de cómics y ha dibujado un par de cómics de las Tortugas Ninja, y creo que su estilo es genial. Me gusta mucho cómo dibuja los personajes de las Tortugas Ninja. Ahora, para este dibujo me tomó bastante rato decidir qué iba a hacer con el brazo. Como que lo ponía en una posición y no me gustaba, entonces ahí estuve bastante rato. Y luego para el line art, esto es un dibujo que tiene mucho line art. Quería hacer como un estilo más cómics, con mucho achurado y esas cosas. Y entonces el pintado lo hice mucho más simple, como en blanco y negro, y el fondo en color. Como el line art o la línea tiene bastante detalle, fue lo que me tomó más tiempo hacer. Igual en un momento me di cuenta que uno de los ojos se veía raro, entonces tuve como que intentar arreglarlo ahí. Es un dibujo que me gustó bastante cómo quedó. Y debo decir que una de mis versiones favoritas de Destructor es la versión de la película live action de los 90. En serio, me encanta ese Destructor. Qué gran versión. O sea, lo presentan de una manera que se ve súper imponente y eso me encanta. El siguiente personaje es Alopex. Ella empezó siendo un personaje original de los cómics de IDW, pero también salió en la serie de 2012. Pero su diseño y su historia son completamente diferentes en los cómics. Parecida a Jenny, ella antes era un miembro del clan del pie, pero luego se termina uniendo a las tortugas. Aunque a diferencia de Jenny, ella sale muy temprano en la serie de los cómics. Y más adelante genera un romance con Rafael, que debo decir que me gusta mucho este chip, creo que son muy adorables juntos. Me hubiera gustado hacerla en una pose de acción o en una pose más dinámica, pero con el tiempo que tenía solo termina siendo un dibujo bastante simple, aunque debo decir que me gusta el resultado. El siguiente personaje es Draxum de la serie El Ascenso de las Tortugas Ninja. Debo decir que me pasa algo curioso con este personaje porque cuando dicen Barón Draxum, yo pienso en él cuando era villano, pero cuando dicen solo Draxum, pienso en él cuando ya está redimido. Lo hice ya con su diseño cuando es bueno porque me gusta mucho más este diseño que cuando es villano. Es un dibujo bastante simple, imitando un poco el estilo de la serie. El siguiente personaje, igual de la serie del Ascenso, es Gran Mamá, que debo decir que me gusta mucho el arquetipo de villano que tiene ella. Y para este dibujo se me olvidó un poco eso de dibujos sencillos y dibujos rápidos. Porque aunque el dibujo solo es un retrato de ella, quise hacerlo con un estilo que pareciera un poco más una pintura, y ahí me demoré bastante. Una de mis partes favoritas de este dibujo fue cómo quedó la gema, creo que quedó bastante bonito. Ya por el final le puse una capa en modo multiplicar y borré algunas partes para que diera la sensación de luces y así generar una atmósfera. Para el siguiente dibujo lo que hice fue dibujar a mi estilo un panel de los cómics originales. Es una pequeña interacción entre Rafael y Donatello que cuando
lo leí por primera vez me encantó. Y la razón por la cual me encantó esta escena es porque creo que aunque todas las versiones actúan diferente y actúan diferente entre sí, entre ellos, siento que esta interacción podría pasar en cualquier versión de las tortugas. El contexto de esta escena es que hay varias puertas y están buscando al maestro Splinter. Y Rafael dice, ¿debería patearlas? Y Donatello responde con, ¿esa es tu respuesta para todo? Es un pequeño momento que me gusta bastante de los cómics originales. Y el dibujo lo hice bastante sencillo, colores planos y algunas sombritas. Y esos serían todos los dibujos. Por si los quieren ir a ver, están todos subidos a mi cuenta de Instagram. Espero que hayan disfrutado del video, yo soy Pez y espero verlos pronto.